No hay nada que festejar. La élite nacional es socia de los grandes capitales transnacionales desde el principio de nuestra historia. Rechazábamos las invasiones inglesas, pero pronto hicimos una asociación con ellos, en la que claramente nos colocamos como colonia, tanto en los términos de intercambio comercial como en la dependencia financiera. Más tarde, nuestra élite se asoció con Estados Unidos. Y cada vez que un gobierno popular intentó cambiar el orden de las cosas, juntos, élite local e imperio, subvirtieron el orden constitucional e impusieron sus intereses a los del pueblo. Como dijo Cristina, primero con golpes militares y ahora con golpes mediáticos y judiciales. Gracias a la persecución mediática y judicial, con el caso Nisman, con la operación Aníbal Fernández, Macri ganó las elecciones por un punto. Había llegado el lofer a estas costas. Inmediatamente le devolvió el favor a sus socios internacionales. Incluso armó un equipo económico con argentinos que trabajaban en Wall Street. La deuda que hoy nos ahorca es hija de esa sociedad. Apenas asumió Macri, sacó el cepo. Luego subieron la tasa de Levax para armar la timba. Dejaron que entren capitales golondrinas a timbear, autorizando invertir a no residentes. Quitaron encajes para que puedan irse cuando quieran. Habilitaron la fuga y finalmente, para financiar esa fuga, pidieron la plata al FMI. Fue el fondo BlackRock, de gran relación con Mauricio Macri, el que hizo lobby allá para que le den ese préstamo delirante para sacar sus dólares. Macri lo dijo, le dimos $2 a los bancos. Todo fue un gigantesco negociado entre la élite local y los grandes fondos internacionales. ¿Hay una pérdida de soberanía hoy al aceptar negociar el plan económico con el FMI? ¿O la perdimos cuando le pedimos el crédito? ¿O la perdimos el día que ganó Macri, como me cansé de advertir en las elecciones de 2015? ¿Cuánta soberanía tenemos en este mundo gobernado por corporaciones? En esta región acosada, en este país amenazado. No pudimos con Vicentín. No pudimos hacer que Internet sea un servicio público. No pudimos mover 2 jueces de lugares a los que llegaron por decreto. No pudimos ni con un DNU para salvar vidas tener clases virtuales. No pudimos liberar presos políticos. ¿Cuánto poder tienen los presidentes que votamos en la región? Preguntáselo a Dilma, a Evo, a tantos otros. En ese contexto veamos el acuerdo, y uno podría decir, bueno, no hay una reforma previsional. Recordemos que de la Rúa bajó un 13% las jubilaciones por exigencia del FMI. No hay flexibilización laboral. Recordemos que la ley Banelco fue por una exigencia del FMI para flexibilizar. No hay achique del Estado. Recordemos cuando López Murphy quería echar 250.000 empleados públicos. No hay baja de la inversión pública, al contrario, sube del 1,4 al 2,2 del PBI. Hablemos del déficit fiscal que va a bajar 0,5 por año. Creciendo 4% anual y con la segmentación de las tarifas eso se conseguiría. Pero hablemos de la palabra déficit porque ahí es donde estamos discutiendo mucho en los últimos días. Néstor, que negociaba duro, negoció con el fondo un superávit del 3% y el FMI le pedía del 5%. Pero estaban negociando superávit, no déficit. Y había un 40% de pobreza. Y con superávit, Néstor creció y mejoró la vida de los argentinos. El tema no es déficit o superávit para mí. O no es eso solamente. El tema es el cómo. Néstor consiguió superávit subiendo retenciones e impuestos a los bienes personales a los ricos. Macri bajó el déficit con tarifazos al pueblo. Es el cómo, es quien lo paga. Obviamente que no podés tener déficit siempre, pero fundamentalmente no podés tener déficit hoy porque Macri rompió la moneda. Por la timba financiera, por la deuda, por la inflación del 50%, nos dejó sin moneda. La inflación de Néstor y Cristina era por puja distributiva. La de Macri, por maxi devaluación y tarifazo, transferencia de recursos. Esta es en gran parte por la tremenda emisión que tuvimos que hacer para bajar la pandemia. Igual que le pasó a Estados Unidos, a Inglaterra, que hoy tienen el doble de inflación.
Lo que hay que hacer es bajarlo con crecimiento. Lo que hay que hacer es crecer y cobrarle impuestos a los ricos. Cobrarle impuestos a los ricos. Un estudio de María Dondo y Alfredo Serrano Mancilla estima que en Argentina se deja de pagar en impuestos el equivalente a 2,7% del PBI. Y nosotros estamos discutiendo por medio punto. La salida es cobrar impuestos a los que ganan guita y equilibrar las cuentas, porque la inflación fruto del déficit la paga el que menos tiene. Ojo, firmar no significa que ya se arregló. Seguimos debiendo 44.000 millones de dólares. No hay nada que festejar. Ahora, eso no cambia con una negociación mejor que esta. Eso lo hizo Macri. Eso es parte de la sociedad élite y Estados Unidos. ¿Y cómo lo arreglamos eso? ¿Defolteando? Se nos va el dólar a 1.000 pesos, vamos a una hiper. Como dijo Axel Kicillof, se evitó una catástrofe. ¿Se podía haber negociado de otra manera? Sí. ¿Se podía caer en default? Creo que no. Porque con esta oposición y estos medios, el gobierno caía. Todo lo que nos queda es un arreglo lo menos malo posible y esperar mejores condiciones internacionales. Esperar a Lula para volver a armar un equipo de movimientos nacionales y populares en la región. Consolidar relaciones con Rusia, consolidar relaciones con China e ir a la justicia contra los que armaron la timba y entregaron al país de pies y manos. De la justicia voy a hablar mañana, voy a hablar de la marcha a la que seguramente voy a ir, por supuesto. Creo también que el fondo no puede ser la agenda principal del gobierno. Este acuerdo recibió el apoyo de la Asociación Empresaria Argentina y de Cambiemos. Salí de ahí, maravilla. Firmalo y habla de otra cosa. Salgamos con algo que vuelva a poner a cada uno en su sitio. Es fundamental una medida nacional y popular que diferencia al gobierno del establishment claramente. Y en este contexto debería ser una señal clara que si hay un ajuste debe ser hacia los que más tienen. Cristina habló de que lo paguen los que la fugaron. Podemos ir por ahí. Que el crédito lo paguen ellos. No recurramos al déficit que deriva en deuda e inflación. Recurramos a cobrarle impuestos a los ricos que el dinero va a alcanzar para asegurar los derechos de todos. Argentina no es un país pobre. Argentina es un país injusto. Eso es lo que discutimos. Pero que el acuerdo no sea un factor de desencuentro en el frente de todos, ni en la militancia. El 2019 no se ganó prometiendo un default. Nadie violó el contrato electoral. He criticado muchas veces a Alberto, pero nunca olvido que estoy hablando de un tipo al que le tocó lidiar con un default privado, un default con el FMI y una pandemia. En todo caso, si las diferencias persisten, bueno, que haya una paz en 2023. Pero no equivoquemos el enemigo. El enemigo es el mismo hace 200 años. Es esa élite cipaya asociada al imperio de turno. Contra ellos hay que luchar, unidos y organizados, como lucharon Perón y Evita, como lucharon Néstor y Cristina. Hay que ganar en 2023 y gobernar ya en una región nuevamente poblada de gobiernos populares, con el objetivo claro de buscar sin cansancio la felicidad del pueblo argentino. Buenos días, esto es Navarro 2023.